El título de este texto significa Los nuevos vestidos de las gotas de lluvia. Tiene sus datos de ley y derechos de autor y demás. Vemos que contiene una introducción de los personajes y características literarias. Es un poema corto que contiene métrica y rima, especial para enseñar conceptos de literatura, y contiene notas pie de página con explicaciones sencillas. El poema cuenta la historia de unas gotas de agua que, estando en un lago, deciden un día ir a saludar al sol porque tienen muchas ganas de conocerlo. Entonces empiezan a subir y subir hasta llegar a las nubes. Estando allí, algunas de ellas se ponen a mirar sus vestidos y se dan cuenta que su ropa es muy fea y descolorida. Entonces se congelan, deciden no seguir su objetivo y se devuelven, convertidas en pequeños trozos de granizo, cayendo furiosas, como algunos niños que cuando no pueden lograr sus objetivos se enojan. Pero muchas de las goticas deciden seguir su camino y enfrentar su problema. Cuando el sol se asoma y se da cuenta de lo que sucede, les dice que no se preocupen, que él tiene unos vestidos nuevos tan blancos como la nieve, pero para regalárselos, él primero se tiene que ir, porque de lo contrario las goticas no podrán lucir sus nuevos vestidos. Y para sorpresa de las goticas, cuando el sol se está marchando, su luz les regala unos nuevos vestidos de maravillosos colores y las gotas se dan cuenta de que la gente desde la tierra les admira su belleza. Esa noche, mientras todos duermen en la tierra, todos escuchan mucho ruido y algarabía en el cielo. Es porque las goticas, llenas de felicidad por sus nuevas ropas, hacen una gran fiesta y luego regresan a la tierra, pero esta vez en pequeños y muy suaves copos de nieve, haciendo felices a todos los niños. Como podemos ver, el poema trabaja la comprensión lectora con preguntas para identificar causa y efecto, identificar secuencias, recordar hechos principales, entender la idea principal, analizar, hacer inferencias y todo lo que normalmente trabajaría un profesor de literatura. También tiene un completo diccionario bilingüe con todas las palabras del poema en el contexto en que aparecen en la historia. Pero tal vez la parte más importante es su trabajo transversal. Por ejemplo, como es un tema de ciencias, se habla de la importancia del Sol y su influencia sobre nuestro planeta Tierra. ¿Por qué fue que las goticas pudieron subir a las nubes? Entonces se habla del proceso de vaporización y se hace una serie de actividades. Se habla también del papel del sol, el agua y el viento en las 4 estaciones. Se habla de las características principales de cada estación y se busca que los estudiantes se familiaricen con el vocabulario en inglés relacionado con cada una de las estaciones, como por ejemplo la ropa, las celebraciones, los juegos o deportes, etc. Se hace que los estudiantes vuelvan a las páginas del libro e identifiquen en el poema en qué estación estaban, por ejemplo, cuando subieron a las nubes, y en qué estación estaban cuando cayeron como granizo. De la misma forma, se pregunta en qué estación estaban las goticas de agua cuando se formó el arco iris y la gente admiraba sus nuevos vestidos, o en qué estación estaban cuando regresaron a la tierra como suaves copos de nieve. Se hacen actividades con todo el vocabulario relacionado con el clima, por ejemplo, llovizna, aguacero, granizo, etc. Se habla del papel del viento, el agua y la temperatura en el clima. Se habla de cómo se mide el viento, cómo se mide el agua y cómo se mide la temperatura. Los estudiantes conocen qué es el método científico y se hace un proyecto manual para construir un anemómetro para medir el viento. Para este proyecto se usan materiales muy baratos y fáciles de conseguir, como vasos de icopor, pitillos, de manera que todos puedan participar. Se dan indicaciones en inglés mediante el uso de comandos sencillos, paso a paso, para que todos puedan entender y todos puedan tener su producto final. Se habla del fenómeno del arco iris, de cómo y por qué se forma, los colores, el prisma, qué eran los vestidos de las gotas de lluvia, etc. Se habla de los estados de la materia, por ejemplo, las goticas estaban en estado líquido, pero con la evaporización pasan a estado gaseoso. Cuando caen como granizo estaban en sólido y se pregunta en qué momento pasaron a estado plasma, etc. Se complementa con una serie de actividades para que el estudiante pueda llenar. Se habla de qué fue lo que pasó realmente con la fiesta en el cielo y cómo se compara con una fiesta en la tierra. Para esto se hace una actividad en donde el estudiante participa expresando su conocimiento.
Se habla de las diferentes formas de energía y se pregunta cuándo se mencionan en el poema. Se aborda el tema de las onomatopeyas, por ejemplo, el ruido de las gotas al caer, de los truenos, etc. En fin, de este corto poema se desprende toda una serie de temas científicos que despertarán la creatividad en los educandos.